Este video vamos a hablar acerca del miedo, del ciclo de miedo y cómo encontrar la raíz profunda para que cuando tú tengas miedo sepas qué hacer, porque muchas veces a lo que tenemos miedo es a tener miedo y entonces vamos invalidando nuestras emociones. Entonces, a través de una historia vas a entender cómo fue que se hizo todo el proceso del miedo y cómo fue que se llega a la raíz del problema para verdaderamente sanarlo. Claro, es por capas. Tenemos que saber que cualquiera de las emociones es por capas. Entonces, a lo mejor si lo sanas y tú piensas que ya lo sanaste, luego te vuelves a exponer a la misma cosa o a la misma situación que estabas viviendo y a lo mejor te das cuenta que no lo habías sanado, pero lo ves desde otras perspectivas y así hasta que logres sanarlo. Ajá, entonces, bueno, te platico cuál es la historia o qué fue lo que pasó. Me invitaron a mí a un curso en el cual yo sabía que iba a estar expuesta a arañas. A mí las arañas no me gustan, me dan mucho miedo. Y entonces, a pesar de eso, yo decidí que sí iba a ir al curso y sabía yo que el lugar del retiro está en medio de la selva. Entonces, yo en el momento en el que pago el curso, dije, wow, o sea, dudé de ir o no ir, pero dije, creo que vale mucho la pena este curso, pero sé que me voy a enfrentar a las arañas, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya cuando esté ahí, veo cómo lo resuelvo. Entonces, yo agarro y pago el curso, y entonces, todo iba normal. Pon tú que me habían avisado que el curso iba a ser un mes antes, perdón, dentro de un mes, y entonces yo pagué el curso y yo seguí mi vida normal. Y de repente, durante todo ese mes, yo me doy cuenta que estoy comiendo mucho. Pero yo no me daba cuenta que estaba comiendo mucho. Yo simplemente dije, qué chistoso, normalmente no como tanto y ahorita estoy comiendo. Entonces dije, pues a lo mejor tengo más hambre que de costumbre y ya quedó. Entonces yo veía que me peso yo constantemente. Entonces yo veía que iba subiendo de peso, pero como que yo no le tomé como mucho importancia porque no pensé que fuera, ¿no? Después de ahí, yo seguía comiendo, no me daba cuenta. Luego de eso empecé a sentir urticaria y la urticaria me duró como 15 días. Y entonces yo me tomaba antihistamínicos y yo decía, qué raro, tengo urticaria en el cuerpo y no comí nada raro, no hice nada diferente, pero pues tengo urticaria. Entonces yo lo atribuía a 1000 cosas que no fueran, o sea, que yo pensaba que podían ser y dije, bueno, pues a lo mejor en algún momento me voy a enterar. Empecé a hacer como cuestiones más como hacia mí, de mis emociones y tratar de entender qué era lo que estaba pasando, pero no lograba entender nada. Bueno, total, ya va a ser, llegamos al día del curso y el día del curso yo dije, tengo miedo a las arañas, pero en ese momento dije, ¿qué hago? Le voy a escribir a la coach que va a dar el curso y entonces el curso es como para saber cómo controlar tus sueños y cosas así. Okay. Entonces nos íbamos a juntar a dormir. Eso es algo importante porque el curso iba a ser para que todos durmiéramos y entonces ir, o sea, el grupo de soñadores, ir a ver qué onda con los sueños. Bueno, entonces el punto es que el día anterior, ese día ya me preparo para ir al curso. Y entonces 1 hora antes estoy tomando mi café y dije, le voy a avisar a Gaby, que es la maestra, que soy, que me dan miedo las arañas, por si en medio del curso me empieza a dar pánico, pues entonces que sepan qué hacer. Y entonces, o no que sepan qué hacer, pero por lo menos yo dentro de mi vulnerabilidad puedo ser honesta conmigo y no serme infiel y no denigrar o no tapar ese miedo que yo tengo. Entonces, le escribo a Gaby, pero a mí me daba como mucha tristeza ver que le tenía que escribir a ella explicándole mi vulnerabilidad, pero dije, y entonces me dice, mándame un audio, y yo no te puedo mandar un audio porque no puedo hablar ahorita, o sea, tengo mucho miedo y además de todo, pues no puedo hablar sin llorar. Entonces esa puede ser, o sea, pudo haber sido ya desde un principio la cuestión de me está dando mucho miedo y yo la tuve que haber reconocido en ese momento, pero en ese momento dije, bueno, no importa, todo está bien y voy a llegar. Entonces llegué
Y le dije, oye Gaby, ¿sabes qué? Si me llega a dar miedo, si llego a tener mucho miedo, necesito que me abracen. O sea, si yo en ese momento siento como algo feo, necesito que me abraces y que me digas que todo va a estar bien. Ahí obviamente validando mi emoción y diciendo, a ver, ¿qué necesitaría yo como niña sentir si tengo miedo? Entonces dije, ok, bueno, voy a ver que me abrace, ¿no? Entonces ella, muy consciente, dijo sí, y ya 2 personas más a las que les tocó escuchar ya que llegué, pues ya sabían qué hacer. Entonces llego a mi cuarto y lo primero que veo es una araña. Yo dije, mira, no hay ningún problema. Me dijeron, ¿quieres que la quitemos? Les dije, no, no hay ningún problema. Y en ese momento ya me fui a dormir y lo que sí es que yo en la noche como que no pude dormir obviamente nada esa noche, pero todo me picaba el cuerpo. Ah, no, espérame. Antes de irme ya al curso, al curso allá en Puerto Morelos, lo que hice fue que me subí a la báscula y me di cuenta que había subido 3 kilos. Dije, qué raro, de un día para otro subí 3 kilos, eso no es normal en mí, ¿no? Pero yo no le di tampoco importancia. Entonces, que obviamente, bueno, es que no quiero sacar todavía las conclusiones, pero, okay. Y entonces, ¿qué pasa? Llego, lo primero que veo es que hay una araña y me dicen, ¿quieres que la saquemos? Les dije, no, no te preocupes, o sea, está ahí la araña y no hay problema. Entonces agarro, me duermo, no puedo dormir, me empieza a picar todo el cuerpo. Y entonces, cuando hacemos los ejercicios, yo nada más sabía que mi cuerpo me picaba mucho. Y yo lo atribuía que como en el pasado tenía dermatitis, dije, bueno, pues esto en algún momento está saliendo, ¿no? Pero pues yo dermatitis ya tengo probablemente 6 años que se me ha de haber quitado, 8 años que ya se me debe haber quitado a la gravedad que era antes, ¿no? Pues simplemente ya no tengo. Con terapias psicológicas y cosas así se me logró quitar. Entonces, bueno, el punto es que llego con las arañas y toda la cosa y empieza el curso. Al día ya nos dormimos, no duermo nada. Al día siguiente hacemos unos ejercicios, el cuerpo me picaba y en la noche era cuando todos íbamos a dormir juntos. Entonces ponemos todas los cojines, los colchones para todos dormir y entonces la maestra nos iba a estar guiando los sueños. Entonces, al principio, cuando ella estaba guiándonos, yo me estaba pudiendo quedar dormida, porque ahí no había ningún problema. El problema es cuando ella se va ya a dormir y entonces nos deja, se supone que nosotros ya teníamos que estar dormidos para ese momento, y yo en ese momento, ya, como no me logré dormir cuando ella se fue, pues entonces ya no había nadie que me cuidara. Entonces, como no había nadie que me cuidara, entonces yo en ese momento ya me desperté y no me logré dormir toda la noche. Y toda la noche cerraba los ojos y yo veía arañas encima de mí. Yo veía, o sea, en todo momento era una araña. Y entonces empiezo a sudar. No sé si te ha tocado o has identificado el sudor del pánico. Sí, claro. Entonces era un sudor, o sea, era agua, la cara, el cuerpo, el colchón era agua. O sea, yo decía, ¿cómo puedo? Bajé 6 kilos. Así es como se bajó. Bajar de peso. El video se trata de cómo bajar 6 kilos teniendo miedo. Entonces el punto está que yo tenía muchísimo miedo. Ya, total, yo dije, esta es la noche más larga de mi vida entera. O sea, no puede ser. Y entonces, después de eso, me decía algo en mi interior, confía. Y yo, ¿cómo voy a confiar? Nunca en mi vida he confiado, no conozco ese sentimiento dentro de mí, no existe. Yo bloqueada, yo empezaba a buscar a mi alrededor de las personas que estuvieran ahí, quién me podía contagiar, de quién podía yo aprender el sentimiento de confianza para ver si con su vibración yo podía aprenderla, pero yo estaba tan bloqueada que no podía hacerlo. Total, ya regresa la maestra como en la madrugada para volvernos a guiar. Y entonces en ese momento yo logro ahora sí dormirme y ya cuando me despierto, ya me despierto contenta,
había medio soñado en eso, en ese pequeño tiempo, pero a mí no me importó eso. Entonces, bajamos a desayunar, estamos conviviendo y yo como si no pasara absolutamente nada. O sea, yo estaba feliz, como siempre, haciendo chistes, haciendo bromas y todo el mundo así de, ok, ¿sabes qué? Eres una persona que todo el tiempo hace chistes, todo el tiempo hace bromas y yo sí, jajaja, jejeje, y yo estaba feliz, como siempre. Tu lado más 7. El lado más 7 que hay en el planeta, ¿no? Entonces estaba como todo el tiempo, claro, porque estaba evadiendo un poco como esos sentimientos, pero yo no me daba cuenta. Entonces dice la maestra, vamos a platicar sus experiencias. Y entonces yo para ese momento, yo seguía riéndome y seguía haciendo chistes. Y cuando empiezan a platicar todas sus experiencias, yo sí había visto, o sea, había una señora que tenía como objetivo ir a ver a su abuelita y platicar con ella en el sueño, y para eso es que estaba soñando. Bueno, yo escuché toda la plática con la abuela, porque la señora hablaba dormida, entonces eso yo lo escuché. O sea, había otra persona que decía, no, es que yo estaba soñando tal cosa, y yo había visto, oigan, y cito sí, y así, y yo había visto todo durante la noche. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, Paola, ¿tú cómo viviste esto? Yo en un principio les digo, no, pues es que cuando Gaby empezó a platicar todo, yo iba bien y llegué hasta el momento en el que me meto a la cueva y yo me estaba meciendo y ya iba no sé qué. Y en ese momento les digo, pero de repente Gaby se fue a dormir y en ese momento me acuerdo, y en ese momento es cuando me vienen todos estos sentimientos y me baja toda la información y entonces tuve miedo, y entonces tuve pánico, y entonces bla, bla. Y al tener que decir en palabras todo lo que había vivido, mi cuerpo lo volvió a revivir y yo empecé a llorar, pero profundamente, y a decir, es que no puedo con este sentimiento, y así, ¿no? Y entonces, fíjate cómo se fue enmascarando el miedo, y yo con el jajajajeje, como ya se me había olvidado porque pues ya habíamos ido a desayunar y yo ya estaba en otra cosa, pues nunca pude realmente expresar eso, o nunca me di el tiempo de decir, estuve en pánico en la noche, porque yo no lo había hecho racional. Y entonces, ya después de esto, pues ya las señoras que estaban ahí, todo el mundo me abrazó. Hubo unas señoras que increíbles, porque todas, casualmente, todas son terapeutas o todas hacen cosas espirituales y así. Entonces, bueno, yo tenía un grupo de apoyo estupendo, porque todas sabían de bioneuroemoción, había otras que sabían de tantra, había otras que sabían de regresiones. Entonces, el grupo de apoyo a mí me había quedado espectacular. El punto es que después de ya expresar todo, después de estar llorando durante mucho tiempo, y una de las señoras abrazándome y acariciándome así, yo me sentí como muy, muy bien, y entonces pude entender mi emoción. Y la emoción era, wow, o sea, no me había dado cuenta del miedo que yo tenía, del pánico que vivía en la noche. Y entonces otra de las señoras que hace terapias me dijo, es que tú lo que tienes miedo es al miedo. Y entonces sí, ¿qué pasa? Tú cuando sabes que el miedo que tú en algún momento de tu vida sentiste fue, en lugar de ayudarte, te hacía contraproducente, porque al verte vulnerable la gente te podía lastimar o tu familia te podía lastimar, entonces tú aprendiste a tenerle miedo al miedo, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que resultó fue que la araña como tal a mí no me da miedo, porque yo puedo tener la araña aquí. O sea, la araña, yo me ponía al lado de las arañas, y realmente las arañas no eran el tema, ¿no? Entonces ya después, como racionalizando todo esto, me doy cuenta que la araña, lo que me da miedo es que cuando yo corro o recorro la ropa en el closet, por ejemplo, me da mucho miedo irme a encontrar una araña ahí, o si abro un cajón, irme a encontrar una araña. Y entonces a mí lo que me da miedo es lo desconocido, o lo que me da miedo es como esa cuestión, de esa sorpresa de encontrármela ahí. Por otro lado, yo aprendí cuando era chica que, o sea, había arañas o había insectos, y entonces, como les daban miedo a mis hermanas, pues mi papá lo que hacía era matarlos. Y yo recuerdo la primera vez que mi papá mata un grillo, y yo me sentí súper mal. O sea, fue así de,
no puede ser que hayan matado a este grillo. O sea, ¿cómo expreso que es la crueldad más grande que he vivido en mi vida? El ver que están matando un grillo y yo no poder decir nada. Claro. No, o sea, porque si tú dices algo, es como, qué rara eres. Y es, no soy rara. O sea, ¿por qué están matando a un animal que no te está haciendo nada? O sea, y lo único por lo que lo estás matando es porque te da miedo asustarte o porque te da miedo que esté feo o lo que sea. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, está bien, entonces que me den miedo los animales y así bueno, yo creo, que dije que me den miedo los animales y que me den miedo los insectos porque así a lo mejor pertenezco, no lo sé, digo, son varias cosas, pero lo que sí tengo consciente es el miedo de la sorpresa de esa araña. Y entonces dices, oye, ¿por qué te da miedo la sorpresa de esa araña? Porque cuando somos chicos, muchas veces no sabemos, hay papás que son muy estables en su manera de regañar y ya sabes exactamente por lo que te van a regañar. Pero mi manera de funcionar o mi manera de procesar la información, pues era un poco distinta. Y entonces cuando a veces hacía algo, les causaba mucha gracia, pero si al día siguiente hacía lo mismo, me podían regañar por meses y al día siguiente me podían... Entonces yo aprendí que nunca mis reacciones iban a ser aceptadas o iban a ser recibidas de la misma manera. Y entonces al no ser, yo no podía predecir lo que podía pasar cuando yo actuaba de ciertas maneras. Y eso me hizo estar en una hipervigilancia y ser hipersensible. Entonces hoy... hay cosas que yo puedo detectar que el resto de la gente no puede detectar y es porque mis sentidos están tan abiertos porque yo cualquier cosa que haga un cambio chiquitito es un peligro. Porque no sabía en qué momento... ¿Cómo va a cambiar la reacción? ¿Cómo va a cambiar? Y entonces en ese momento pues tuve que protegerme diciendo, a ver, el lenguaje corporal significa eso, el cambio de energía, ¿verdad? Cuidado, quítate. No te expongas a eso. Entonces, ¿qué pasa? El miedo a las arañas es el miedo a la sorpresa. ¿Por qué? Porque es la araña, o sea, mi enemigo es la araña hoy, o era la araña en ese momento. ¿Por qué? Porque la araña nunca sabes en dónde te la vas a encontrar. Claro, o sea, era la representación de la sorpresa. Claro. Entonces, el punto es, la araña no sabes en dónde te la vas a encontrar, pero a ver... Y entonces de repente digo, oye, a ver, y voy a ver también desde el punto de vista de la araña qué hay en su cabeza, ¿no? Y entonces me empiezo a investigar y digo, a ver, ¿cómo actúa la araña? Y te das cuenta que la araña es un animal que busca el rinconcito, está ahí, está sin moverse. O sea, no te hace nada. Si realmente tú no la buscas, la araña no va a ir a correr a buscarte. Entonces, ¿qué pasa si tú identificas a tu enemigo, por así decirlo, o a tu miedo? Y ahorita vamos a hablar de cuáles son los miedos de los que nos podemos encontrar, pero si tú identificas el miedo y tú estudias a tu oponente, en este caso es la araña para mí, si yo estudio a mi oponente y la escucho, la entiendo y veo su punto de vista, me doy cuenta que la araña no es tan peligrosa como yo lo pensaba, porque sus acciones normalmente no son impredecibles, ¿no? Entonces, bueno, el punto está, ¿qué pasa? Yo en ese momento digo, oye, pero si la araña era yo, o sea, la araña estaba yo, que a veces estaba yo en soledad y de repente, o sea, tú piensas que estando en calma ya quedó, pero a veces la convivencia con la gente no sabes en qué momento te va a triggerear, va a detonar una emoción en alguien y es, oye, a ver, pero si yo estoy aquí, estoy tratando de estar en paz y en calma y de repente viene la revolución, pues entonces empiezas a tratar de buscar cómo relacionarte ante ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? El miedo es a lo desconocido, pero por otro lado es, a ver, pero si yo he sido la araña que me he estado, o sea, que yo me escondo para que nadie me vea, o sea, en el pasado, ¿no?
Yo me escondía para que nadie me viera y no me hiciera daño, porque entonces yo nunca sabía cómo iba a reaccionar la gente. Oye, y luego me pongo a pensar y digo, oye, yo cuando era chica, toda mi vida tejía. Toda mi vida tejía. O sea, yo vivía con un tejido en la mano. Y entonces, claro, entonces se das cuenta que como desde que nací hasta los, no sé, 14 años si quieres, yo todo el tiempo estaba tejiendo y estaba con las señoras del tejido. Y entonces ya a mí me regañaban y yo estaba con el tejido. Y no sé qué, yo estaba con el tejido. O sea, claro, o sea, dices, qué chistoso, eres una araña tejedora, ¿no? Y entonces al final te das cuenta, que yo no, obviamente de esto no me acordaba. Okay. Y al final te das cuenta que tu miedo puede ser tu poder, porque fíjate, hoy en día yo encuentro que la araña es mi animal de poder. Ok. Fíjate lo más grande de todo. ¿Cómo es que es tu animal de poder? Porque gracias a la araña yo he aprendido muchas cosas. Gracias a la araña yo me he empoderado. O sea, las arañas me han hecho sacar sentimientos que estaban guardados durante muchísimos años. Okay. La araña, yo me relaciono con ella porque digo, yo soy como ella. Cuando he tenido, o sea, ahorita que dije, wow, tengo miedo, y entonces, fíjate lo más grande, todo esto pasó porque cuando la araña, o sea, cuando yo le tengo miedo, entonces yo a lo que estaba empezando como a tejer durante todo el tiempo de que me avisaron que era el curso al futuro, yo lo que hice fue tratar de guardar mis emociones lo más que fue, o sea, fui cerrando como todas las capas para que a la hora de la hora no me fuera a traicionar el miedo, pero el miedo seguía. Entonces, imagínate que muchas veces nosotros lo que hacemos es que vamos tratando de cerrar todas las maneras en las que el miedo puede aparecer, pero la olla express es olla express y va a explotar. En cualquier momento. Entonces, no importaba cuánto yo le tratara de tapar, iba a explotar. Claro, ahorita ya pasamos, si quieren, o sea, vamos a decir otra vez como todo el proceso, pero el punto es que al final del curso yo llego a mi casa y obviamente hice como vi todo en retrospectiva de todo lo que pasó, pero además de todo, cuando me subo a la báscula, vuelvo a pesar lo que o sea, tengo esos 3 kilos de menos que acumulé esos días, pero además de todo, obviamente ahorita estoy cuidando más mi alimentación para regresar al punto, es 1 kilo, pero 1 kilo es 1 kilo. O sea, claro. No importa, el punto es que, pero mira, afortunadamente, porque siempre he sido delgada, sí. ¿No? Pero si no, entonces acumulas durante cuánto tiempo y entonces de ahí ya se vuelve un ciclo. Y entonces ahora es soltar el miedo a no verme bien, el miedo a... Sí, porque ahora estás acumulando otra cosa. Otra cosa. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó aquí, yo no me había dado cuenta, es yo empecé a comer por ansiedad. Pero, ¿por qué? Porque entre más grande yo fuera, más fuerte. Y entonces me podía proteger. Importante más. Eso, Claro. Entonces, lo que empezó a hacer mi cuerpo fue, si yo acumulo, ella en el momento en el que tenga que pelear, lo va a poder claro. hacer. Y entonces, me doy cuenta que a lo largo de mi vida, cuando he tenido miedo, o me he quedado paralizada. Tiendes a... o simplemente hago cosas como para evitar que se note que tengo ese miedo. Pero, por ejemplo, ayer que estaba en la escalada de paredes, llego hasta arriba y esta vez, como ya había pasado lo de la araña, yo sí le digo a mi entrenador, tengo miedo, cuídame, no te vayas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le dices a la otra persona, cuídame, no te vayas, bla, bla, toda la gente está dispuesta siempre a ayudarnos. O sea, si realmente sabemos expresar lo que está pasando, podemos encontrarle una solución. Y lo que quiero decirte aquí es que si eres honesto con empezar a sacar lo que está guardado, va a ser mucho más fácil que poco a poco te vayas liberando. Los sentimientos y todas las cosas que hay que liberarlas formaron ya una cebolla a tu alrededor.
Entonces, poco a poco, las cebollas vas a ir pelando cada una de las capas hasta que llegues al centro. Y cuando llegues al centro y llegues a tu equilibrio, te vas a dar cuenta que a lo mejor tenías otra cosa todavía guardada, mucho más profunda. Entonces, ¿y cómo sabes que que ya lo liberaste? En el momento en el que seas capaz, o sea, por ejemplo, yo si llegara a ver una araña y puedo dejar que la araña sí, y estoy hablando de arañas, o sea, no estoy hablando de arañitas, Sí, o sea, estoy hablando de arañas. tarántula. No, las tarántulas no me dan miedo, ¿No? porque las tarántulas son de respeto, te dan a respetar. Son señores, o sea, ya son como, ya son un ente hecho y derecho, Ok. elegante y toda la cosa. Aparte, bueno, digo, no sé si tenga que ver esto, pero las tarántulas Ajá. Generalmente son súper pacíficas. O sea, de pronto yo cuando me meto, por ejemplo, a explorar los terrenos y esto, o sea, yo he tenido arañas aquí al lado porque yo me bajo a ver los cenotes y te lo juro que no me hace nada. Sí, no, te lo creo completamente. O sea, a mí cuando de la verdad, persona... yo volteo y digo, mira, aquí hay una tarántula. Prefiero una tarántula que una araña porque la araña, el problema con la araña es que no se le ven las patas. Okay. Y con la tarántula es ¡tum! Sí, o ya sea, llegué, un mastodonte. Sí, Entonces está padre. Y sí, no, a mí alguien me dice, llévame a ver mi terreno, y le digo, ahí está el terreno, ay, perdón, traigo tacones, no me puedo bajar. O sea, olvídalo. Sí, ahí camínale, ahí está la brecha. Y normalmente la señora se queda en el coche y el señor es el que se baja. El explorador, ok, llégale. Así pasa. Sí, nada más que me gustaría, ahorita que le estamos platicando, me gustaría checar al señor antes de que se suba. Sí. Así, bueno. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Como haciendo un resumen de qué fue lo que pasó. Primero es como el estímulo de decir, vas a ir al curso, en ese momento es, wow, arañas. Ajá, entonces, ¿qué haces? Enmascaras. Pero ya ese enmascarado de reacción tu cuerpo no se va a olvidar. Por mucho que tu mente lo trate de bloquear, tu cuerpo no se va a olvidar que tiene ese miedo. Entonces lo va a sacar por cualquier otro lugar, ese miedo, por la piel, por una enfermedad, por lo que sea. Si tú tienes una cuestión en tu cuerpo, puede ser que tengas miedo que ni siquiera lo estás sabiendo detectar. Entonces, bueno, de ahí viene el miedo, luego te expones a lo que al detonador, y una vez que te expones al detonador tienes como opciones paralizarte, correr o pelear. ¿No? Cuando ya estás en ese momento. Entonces, digamos que con lo que nos comentas es, el cuerpo empieza a somatizar y empieza a mostrar la reacción ante ese detonador. O sea, el propio cuerpo nos está avisando, algo está pasando. Claro. Entonces ahí cuando nosotros, por ejemplo, detectamos esa anomalía como lo que te pasa a ti en cuestión del peso, del sobrepeso, a mí, por ejemplo, lo personal, cuando yo tengo miedo a algo, a mí me pasan dos cosas. También como para ansiedad, pero yo me doy cuenta porque se me antojan muchas cositas y son como galletas, papas, lo que sea, y es como de, sí, regularmente sí como algo, pero es en exceso, o sea, es como demasiado, y hasta que ya tengo muchas bolsitas a mi alrededor es cuando digo, espérate, estoy comiendo de más, y ahí esa es una, por ejemplo, ¿no? Y en cuestión del cuerpo, a mí sí me pasa que yo empiezo a rechinar los dientes sin darme cuenta. O sea, cuando yo empiezo a sentir que oye, como que me empieza a doler mi muela o algo así, es porque es algo que a mí me está somatizando. Entonces, si estamos como entendiendo esta parte, es observar el cuerpo a ese extra, por así decirlo, que está haciendo o que está generando, porque está en presencia del detonador del miedo, ¿cierto? Porque todavía no estás en presencia del detonador del miedo, pero ya sabes que va para sabes allá. Que va a pasar. Entonces, y es importante que digamos cuáles son los miedos, porque a veces no sabemos en qué momento podemos llegar a tener ese miedo, pero esos miedos pueden ser desde tengo miedo a divorciarme, tengo miedo a cambiar de trabajo, tengo miedo, o porque las cosas muy obvias como tengo miedo a los perros, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a algo que, o sea, una fobia como el miedo a las alturas, pues es lógica, o sea, es muy detectable porque es algo que sí estás consciente de, pero cuando no te vas a dar cuenta que tienes miedo a algo, es cuando, por ejemplo,
te gusta un niño, te gusta un muchacho, lo que sea, y está enfrente de ti y dices, Dios, no puedo hablar. O sea, yo puedo hablar con todo el mundo, pero si el chico que me gusta está enfrente de mí, no me salen las palabras. En ese momento lo que tienes es miedo. Tienes ansiedad de lo desconocido, porque algo que tenemos que entender o que sería muy bueno, muy liberador, es si nosotros nos permitimos tener ese miedo, lo podemos resolver entendiendo a la otra persona y entendiéndonos a nosotros. Si yo empiezo a conocer a la otra persona y además de todo me conozco a mí misma, entonces en ese momento se me puede quitar se me va a ir, voy a ir liberando ese miedo. Y el miedo a lo mejor no se te va a quitar, pero vas a entender que una cosa es reaccionar con parálisis y la otra cosa es, ok, me quedo, siento el miedo y entonces ante eso, con todo el miedo, decir, a pesar del miedo, yo continúo con lo que tengo que hacer, ¿sabes? Entonces, si tú eres una persona que le dio miedo a lo mejor pedir un aumento de trabajo, o a lo mejor estás hablando en público, o a lo mejor tienes estás tratando de lograr un proyecto y tienes miedo a lo que tu jefe, tu cliente, todo te vayan a decir, no digas, no tengo miedo, porque eso no te sirve de absolutamente nada. Eso es una capa. Exactamente. Claro. Eso es una máscara. Entonces, ahí lo que te puede ayudar es decir, siento miedo, pero a pesar del miedo, yo soy suficientemente fuerte para sobrellevarlo. Y a lo mejor dices, pero todavía no estoy listo para sostener esa fuerza o esa falta de miedo. Dices, bueno, no importa, entonces más todavía voy a decirme la verdad y decir, a esto le tengo miedo. Claro. ¿Sabes? Y empiezas a ver como las posibles soluciones o posibles frases que puedas decir ante el cliente o cómo presentar, porque el miedo lo vas a tener, pero entonces enfrentas la situación. Ok, entonces el primer punto, digamos, sería observarnos y entender el mensaje que el cuerpo nos está dando acerca de ese posible detonador. Y una vez que ya entendemos el mensaje del cuerpo y es como de, a ver, algo está pasando, o sea, creo que o me voy a enfrentar o me estoy enfrentando a un detonador, y después es entender el detonador. Que claro. El detonador puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un objeto, puede ser un animalito, lo que sea. Sí. Pero, y más allá de como lo dices ahorita, de no decir no hay miedo, más bien es, o sea, lo que sea me da miedo. Claro. Pero ¿por qué me da miedo esto? O sea, ¿por qué esto es el detonador? Sí, exactamente. Cuestionar esto. Cuestionar exactamente. Y algo que te ayuda muchísimo es lo que acabas de mencionar del cuerpo. La mayor parte de las veces cuando una persona tiene una dolencia, que se acerca a mí y tiene una dolencia o tiene un síntoma y yo les digo, ¿qué es lo que estás viviendo? La mayor parte de las veces la persona te va a decir, por ejemplo, me dice una persona, es que me duele el estómago porque tomé café y entonces como antes no tomaba café, entonces ahora tengo gastritis. Entonces yo le digo, a ver, lo más seguro es que no sea la causa del problema. A ti te duele el estómago por gastritis porque lo primero que tienes que ver es en qué momento es que te duele, por qué te empezó a doler, bla, bla, bla. O sea, hacer de tu cuerpo tu aliado. Claro. Pero no creemos eso. O sea, el problema es que no le creemos a nuestro cuerpo y no creemos que nuestro cuerpo sea como algo realmente un aliado para entender. El mensajero de nuestra alma. Exacto. ¿No? Entonces, a veces, el otro día estaba platicando con una persona y me dice, oye, Carla, ¿tú eres psicóloga? Le digo, no soy psicóloga. Y entonces me dice, pero entonces, ¿qué eres? Y le digo, yo soy liberadora de almas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está viviendo un obstáculo, veo energéticamente qué es lo que le está pasando a la persona y libero ese obstáculo, ya sea energético, espiritual,
O les digo, físicamente estás viviendo esto, pero si tú no quieres creerle a tu cuerpo, tú vas a creerle a la enfermedad. Tienes dos opciones, Claro. o le crees a tu cuerpo o le crees a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, ahorita que pasó esto de las arañas, a mí me empezó a doler la espalda. Entonces, ¿por qué? Porque mi soporte, mi sostén, lo que tenía que aguantarme no me estaba aguantando. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, oye, me duele la espalda, o preguntarle a mi espalda, oye, ¿qué tengo aquí? ¿Qué emoción tengo? ¿Por qué? O sea, y liberar esa tensión que al día de hoy, después de, el curso fue el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, no sé qué día es hoy. Jueves. Todo el día. 4 días después, todavía me duele un poco la espalda, pero porque los síntomas no se van luego, claro. O sea, tienes que esperar un poquito de tiempo. Me imagino también. Sí, o sea, han sido como, pero la urticaria se me quitó. O sea, la urticaria sí se me quitó, otra vez los kilos de más se me quitaron inmediato, o sea, fueron como muchas cosas que si no fuera eso, no se hubieran quitado tan inmediatos, ¿no? Claro. Quedan un poquito de cosas, porque seguramente quedan algunos como cuando lloras muchísimo, berreas, realmente, y te quedas llorando toda vez. Todavía ahí con el moquito sin poder, ahora con la cara hinchada. Sí, la cara hinchada, entonces eso fue lo que le quedó a mi espalda. Así quedé. Ay, entonces, bueno, ¿tenemos alguna pregunta o ya podemos cerrar el video? Yo así compré, bueno, adiós. ¿Tú crees que justamente para entender los mensajes que está dando el cuerpo, aquí podríamos acercarnos mucho a la biodecodificación? Definitivamente. Que es básicamente es el significado de cada dolor, de cada síntoma, de cada lo que sea que el cuerpo esté diciendo, ¿no? Yo creo que sí, y hay personas que dicen, oye, pero, a ver, yo no tengo a lo mejor un libro, bueno, hoy en día todo el mundo tiene demasiadas cosas. Demasiadas maneras de entenderlo, pero una manera, si no tienes en ese momento acceso a internet, estás en medio de la selva y dices, ok, me duele tal cosa, tú le preguntas a tu cuerpo, o sea, supongamos, te duele el pie. Ajá. Entonces me duele el pie, yo no sé cuál es el significado del pie. Entonces dices, ok, ¿para qué sirve el pie? Ok. ¿Sí? Y entonces, a ver, tú dime, ¿para qué sirve el pie? Para poder caminar, para transportarte, para sostenerte. Ok, entonces, algo de todo lo que acabas de mencionar no está funcionando. O sea, a lo mejor tú tienes que dar el paso de algo y no lo quieres dar. A lo mejor, otra vez, temas de la espalda. ¿A ti te duele la espalda? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la espalda? Pues es básicamente lo que te mantiene, ¿no? O sea, lo que te da también movilidad. Claro, entonces, el cuerpo. ¿tú cuánta movilidad sientes que tienes? O sea, es decir, en tu vida, ¿sientes que te puedes mover o no te puedes mover? ¿Sientes que te puedes sostener o no te puedes sostener? A lo mejor tienes problemas económicos y entonces dices, no sé si voy a poder soportar tal cosa. O la persona con la que estoy, si tiene problemas económicos, pues entonces no me va a poder sostener. Y entonces es como, y a veces hasta las parejas tienen el mismo síntoma, y el mismo síntoma es porque viven exactamente la misma situación. ¿Sabes? Eso puede pasar, sí. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa quisiera saber? Hijo mío. Muy bien, y creo que tocaste un punto también muy importante, la red de apoyo. O sea, ya sé que el cuerpo me dio el mensaje, ya entiendo a mi detonador. Tercero es acercarme a ese grupo, personas, psicólogo, lo que sea, o sea, la ayuda que tú necesites o que necesitemos para ese detonador o para esa situación que nos está generando el detonador, ¿no? Algo que es importante es este tema. Hay personas que a veces decimos, es que yo he confiado en el pasado y la persona, o sea, la red de apoyo en quien yo pensaba que me iba a apoyar, ayudar, a sostener, no me apoyó, y entonces por eso es que hoy en día no puedo tenerle confianza y no confío en nadie más que en mí. Y entonces
algo que yo también aprendí acá fue, para que tú le tengas confianza a alguien, o sea, no puedes ir regalando confianza a todo el mundo, no funciona así, o sea, tú tienes que ser también inteligente y entender quién puede ser tu red de apoyo y quién no, y lo vas probando, porque si no, lo que termina pasando es que tú vas pensando que cualquier persona que pasa en tu camino es tu red de apoyo, sí. Y no, o sea, a lo mejor la persona no está disponible, a lo mejor no puede, a lo mejor no quiere. Entonces, si tú te vas a formar una red de apoyo, que sean personas que tú ya o les preguntaste o te demostraron o lo que sea, que están disponibles para ser tu red de apoyo, que tienen la capacidad, porque por mucho que una persona quiera ser tu red de apoyo, si no tiene la capacidad emocional para sostener tu emoción, no es la persona adecuada para que tú te caigas o te inclines sobre esa persona, porque imagínate que tú vas caminando y tú necesitas, y te duele otra vez, te duele la pierna, y te encuentras a un niño chiquito de 2 años que quieres que te sostenga, pues el niño podrá estar en toda la disposición y te va a poder decir, sí tía, yo te detengo, y el niño murió aplastado. Peor que una arañita, mira. ¿No? Y entonces, claro, que sepas quién puede ser ese soporte, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante también, porque de pronto, justo lo que dices, o sea, las personas podemos tener la disposición, pero no precisamente tenemos que serla, o no precisamente somos las adecuadas. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, si a mí alguien me dice, oye, me encantaría que fueras mi apoyo en este tema médico, sorry, yo no sé nada del tema médico. Claro. O sea, disposición puedo tenerla. Claro, pero conocimiento desconozco. ¿No? Oye, pero te explicamos, ok, pero si hoy pasa algo, yo no tengo el conocimiento para hacerlo. Claro. Puedo aprenderlo, entenderlo y en el camino, claro que podría hacerlo. Sin embargo, hoy no lo soy. Voy a poner otro contexto. Si, por ejemplo, como tu caso y el mío, que nos dedicamos a las ventas, si alguien viene y nos pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer este tema de las ventas? Sí, claro, siéntate, vamos a platicarlo. ¿Por qué? Porque sabemos del tema, podemos ser el apoyo de alguien para algo. Claro. Pero si otra persona viene con un tema completamente diferente, no sé, algo más operativo o algo diferente, es como de, pues no, tal vez te puedo acercar a quien te pueda ayudar, pero yo no soy la persona que te puede ayudar. No, operativo yo sí les ayudo. Bueno, operativo, por ejemplo, de la obra en tu casa. De la obra. Ajá, de la obra. Por poner un ejemplo. Okay, no operativo de las ventas, sino operativo otra área. Ok, ya, exactamente, sí. Ajá. Sí, no vas a poder, o sea, es como de, yo realmente puedes querer, pero no tienes la capacidad suficiente para hacerlo. Exactamente. Entonces, ¿qué es cuál es el mensaje de esto? Sí creo que es importante identificar. Importante. Para no es. Sí creo que es importante identificar con quiénes tú te puedes acercar. Y si a lo mejor esas primeras personas con las que te acercas no son tu red de apoyo, no sentir la frustración de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no lo son, simplemente no lo son. Puede ser que no tengan la disposición, que no tengan el expertise, que no tengan el conocimiento, lo que sea, no lo son. Te acercas a otro grupo. Pero no por eso, porque también me ha pasado que hay personas que me dicen, es que yo he confiado en el pasado, pero siempre me ha pasado que que las personas no responden de manera adecuada. Entonces no tenías el conocimiento que tenías que encontrar otro tipo de personas. Entonces no te culpes, simplemente hoy entiendes que hoy entendemos, ¿no? En general, que no todas las personas tienen la capacidad para ser nuestra red de apoyo. Claro. Y si nosotros, o sea, si en el pasado esa persona en quien confiaste no era la adecuada, busca otras ya con más conocimiento por parte tuyo. O sea, hoy en día puedes confiar en ti y decir, yo hoy me permito confiar en mí para ser mi propio apoyo y para buscar a las personas que estén a mi alrededor, claro, que tengan ese mismo o el conocimiento que yo necesito para dar el siguiente paso. Que tengan que puedan ser el soporte, sí, que realmente ocupan. Exactamente. Para la situación que sea, porque puede ser también diferentes. Sí, pero permitirte confiar otra vez, porque algo que pasa, o sea, algo que constantemente nos puede pasar es que si en el pasado confiamos y nos caímos, entonces decimos, yo mejor ya no voy a confiar. Eso pasa muchísimo. Sí, o sea, pasa mucho porque dices, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué
¿por qué esta vez sería diferente? ¿Por qué sería diferente? Porque tú tienes conocimientos diferentes que antes no tenías. O sea, nadie te dijo que era para poder confiar, tenía que la persona cumplir los requisitos que tú necesitabas. Antes no lo sabías. Claro. Eso. Muy bien. Sí. Pues bueno. Creo que ya acabamos. Creo que por ahora sí. Bueno. Me parece bien. Suscríbanse al canal y si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanle acá abajo. Bye.